acuerdo a tu voluntad y cual sea nuestra necesidad. Señor, guía todas las cosas en esta mañana como hasta ahora, en medio de la oración, de la alabanza. Señor, tú te regocijas, pero ahora, Señor, nos quieres hablar una vez más, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te pedimos tu bendición, que esté la atención solamente puesta en tu voz, Señor. Padre mío, sensibiliza nuestros sentidos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Leamos la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 12. Amén. Los jóvenes que quieran tener la camiseta desde ya de amén para el campamento, empezar ya a separarla. Éxodo, el capítulo 12. Amén. Bueno, no acostumbro tomar muchos textos, versículos, pero veo necesario hoy hacerlo. Siempre tomo 1, 2 o 3. Vamos a leer del verso 1 al 13. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, conforme al comer de cada hombre. Amén. Hay que comprar un cordero bien grande. El animal será sin defecto, ¿verdad? Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas. Amén. En el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, escúchelo bien, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas. Diga conmigo: y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dijo el Señor, y veré la sangre y pasaré ¿qué? De vosotros, y no habrá en vosotros, ¿qué dice? Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa. Diga conmigo: y no había casa donde no hubiese ¿qué? Un muerto. Siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor. Quiero predicarle en algunos minutos en esta mañana bajo el tema: hay movimiento en las casas. Diga conmigo: hay movimiento en las casas. Dígale que está a su lado: hay movimiento en las casas. La serie sobre las casas, esta es la 5ª enseñanza. Si usted no ha podido estar, vaya a nuestro canal en YouTube, suscríbase para que le llegue a tiempo.
amén, cada mensaje que predicamos durante toda la semana. Esta es la quinta enseñanza sobre la serie Las Casas, y creo que va a ser la última, a no ser que Dios ponga algo más, amén. Pero quiero traer esta palabra en esta mañana bajo el tema: hay movimiento en las casas. Qué triste fue en algún momento nosotros estar aquí adorando y glorificando al Señor y saber que en mi casa había movimiento. ¿Sí lo recuerdan? Hablando de mi casa. Mientras estábamos aquí en un culto de alabanza y adoración, estábamos en una fiesta, en mi casa había movimiento. Los ladrones se metieron. Aquí estábamos, no sabíamos lo que estaba pasando, pero quizás alguien ahí al lado de mi casa podría decir: hay algo inusual en esa casa. Si alguien se dio cuenta, ¿verdad? Ese no son los vecinos. Había movimiento en esa casa. Y el movimiento no era muy bueno, porque cuando ya llegamos a las 11 de la noche, bueno, vimos la puerta abierta. Entonces dijimos: alguien estuvo en casa, ¿verdad? Y quiero traer la palabra de Dios en esta mañana, porque creo que Dios quiere hacer y está haciendo algo en las casas. Cuando tomamos nuestro versículo base de esta serie tan importante que iniciamos hace un tiempo, tenemos que hablar de lo que hicieron los discípulos, sencillamente por recordar que cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo en el aposento alto, dice la palabra de Dios que no cesaban de predicar en el templo. ¿Y dónde? Y en las casas. Y en algún momento en las 4 enseñanzas anteriores dije algo: la iglesia en el porvenir no va a ser una iglesia que solamente va a crecer en el templo, sino que va a crecer en las casas. Amén. Y eso tenemos que hacerlo. Nos hemos amañado demasiado acá. Y claro, ¿quién no se amaña acá? En el templo. Y hay que estar en el templo. Pero tenemos que llevar lo que recibimos en el templo, tenemos que llevarlo a nuestras casas. No podemos quedar esperando a venir a recibir, pero en la casa no ir a dar. Porque la iglesia primitiva creció, se multiplicó, fue en las casas, porque no habían templos. Estaba leyendo un versículo bien importante. Bueno, conocemos la casa de Cornelio, pero hay otro versículo en Colosenses, a la iglesia en Colosa. Pablo le está saludando a todos. Es un capítulo que como es un saludo, entonces uno casi no lo lee. Porque cuando usted lee el capítulo completo es saludo al uno, saludo al otro, a los que están aquí, a los que están allá, a los que se fueron, los que regresaron. Pero me llamó la atención cuando me puse a leer todo el capítulo. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. O sea, la iglesia que está en su casa. De hecho, que de eso estuvimos hablando, que todas las congregaciones, todas nacieron en una casa. Por eso se está predicando en algunas veredas por acá. ¿Y dónde se está predicando? En una casa. Pastor, a futuro aquí podría haber una obra. Sí, Señor. Pero ¿dónde inició esa iglesia? ¿Dónde? En una casa. Hoy quiero traer esta palabra: movimiento en las casas. Y he leído la historia que tanto conocemos de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, 430 años. Eso es demasiada esclavitud. Y el Señor provee todas las cosas para la liberación, absolutamente todo. Y no quiero ampliar ahí porque quiero decir otras cosas más. Y Él provee todas las cosas, se provee de un líder, se provee, hace un plan, ¿verdad? Hace todo un plan. Y eso es lo que Dios viene tratando de darnos a través de esta serie de las casas. Porque cada enseñanza de esta serie tiene un objetivo particular.
Número uno, ordenar nuestras casas, limpiar nuestras casas, tomar autoridad espiritual en nuestras casas, abrir nuestras casas a la presencia de Dios y predicar su palabra. Y también que haya un movimiento especial en nuestras casas. En cada casa donde habita un hijo de Dios debe ocurrir algo extraordinario y no algo ordinario. Amén. En cada casa donde habita un hijo de Dios debe ocurrir algo extraordinario, no lo ordinario. Se debe mover el Espíritu de Dios y no gobernar la carne. Casas donde se mueve un espíritu de división, de pleitos, de rencillas, disensiones, porque el único que puede resistir al enemigo, amén, debe ser el Hijo de Dios en esa casa. ¿O no es así? Cuando hay una casa llena de pleitos, disensiones, debe haber alguien que haga algo. No vaya a ser que usted sea el gestor de las divisiones y disensiones. Porque en cada casa donde hay un hijo de Dios debe pasar algo extraordinario. ¿Y tú por qué no me respondes? ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y por qué tú no haces esto? Pero ¿por qué tú? Porque es que yo soy hijo de Dios. La blanda respuesta aplaca la ira, lo hemos predicado demasiado. Porque cuando está un hijo de Dios en la casa, las cosas tienen que verse de otra manera. Aunque los otros no sean convertidos, de eso predicamos, de eso enseñamos. Así como alumbramos aquí, así como nos vemos aquí, nos deben ver en casa. Amén. Dígale que está a su lado. Ya empezó la palabra, dígale. Claro que debe ocurrir algo extraordinario. No debe gobernar la carne, sino el mover del Espíritu de Dios. Casas totalmente bajo el movimiento de la gloria de Dios. Y quiero decirle a un padre de familia o a los padres de familia, para incluir a los dos, creo que hay padres que deben recuperar la autoridad espiritual en sus casas. Creo que se debe recuperar la autoridad espiritual en las casas. No sé usted, pero en algunas casas se ha perdido la autoridad espiritual. Algunas casas están como las casas de Elí, porque Elí agradó más a sus hijos que a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no va a continuar el sacerdocio en tu casa? Porque agradaste más a tus hijos que a mí. Y el gran desafío en este tiempo es que se levanten padres que recuperen la autoridad espiritual en sus casas. No pueden levantarse en padres permisivos como Elí con el pecado. Porque ahí es cuando el enemigo toma posesión de nuestras casas. Ahí es donde el enemigo, no es que yo hago esto, yo hago lo otro. No, tú eres el padre. Tú eres el padre. Por eso, déjeme decirle algo a los padres hoy. Puedes tener a tus hijos bajo tu techo y mientras ellos estén, aunque aporten, aunque den algo para la casa, no tienen la autoridad de hacer lo que quieran en casa. No me van a amar algunos hijos hoy. Mi padre un día me dijo: hijo, cumpliste 18 años, ¿estás contento? ¿Estás feliz? Listo. Pero no puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Y me ubicó. Porque si quieres hacer lo que tú quieras, ya quieres llegar tarde, quieres andar con tus amigos, bien pueda y trabajes. Págate un lugar, haz todo, lava tu propia ropa, lava. Y yo por negocio dije: no, eso va a salir muy caro. Algunos deben recuperar la autoridad espiritual en sus casas. Porque cuando tú no tienes autoridad espiritual, el enemigo toma posesión de esa casa. Porque ahí donde vienen
Y ya se pierde la autoridad, se pierde la posición de padres. Ahora son los hijos que gobiernan. Usted no ve que hay hijos que quieren hasta pegarle al papá y a la mamá. No, venga, tenga la correa, pégueme. Pues si quiere, pégueme. Pero ese no es el tema de hoy. Pero quiero decirle algo, porque eso es lo que de alguna manera está pasando en el movimiento que hay en las casas. Cuando tú le abres la puerta de tu casa a Dios, estamos ganando terreno ocupado a veces por el enemigo. Es cierto que al enemigo no le va a gustar, porque cuando tú recuperas la autoridad de tu casa, el enemigo va a poner resistencia. Es lo normal. No, pero ¿cómo así? Claro, porque la gente va a mirar en tu casa de que tú ya no eres la persona de antes, que permites y eres permisivo. Claro, el enemigo se levanta y dice: no, ya los tenía aquí domados. Los invitamos a Indomables. Los tenía domados a todos. Tenía a los hijos siendo los dueños de la casa, ellos rebeldes y en contra de Dios, en contra de sus padres. Pero cuando un padre recupera la autoridad espiritual, el enemigo se va a levantar. Amén. Pero la autoridad de Dios está sobre ti, el respaldo de Dios está sobre ti, la sabiduría vuelve a ti, y esa sabiduría te va a llevar a guiar a tu familia y a tomar posesión de tu casa. Alguien que aplauda a Dios. El pueblo de Israel estaba cautivo, pero había un pueblo, aunque el pueblo de Israel fue duro de corazón y todo lo que hemos dicho, eso es cierto, pero obedecieron para ser liberados. Tomemos las cosas buenas. Y el Señor les da un mandato y les dice: mire, se van a reunir por familias en las casas. O sea, ¿cuál era el objetivo? Liberación. ¿Cuántos quieren la liberación de sus casas? ¿Cuál era el objetivo? La liberación. Y él dijo, hizo toda una ceremonia. El Señor le dijo a Moisés: reúnelos. Tendríamos que hablar de todas esas figuras, de todo lo del cordero, todo. Pero no quiero centrarme solamente en esta mañana en que el Señor envía un mandamiento y les dice: yo los voy a liberar. Pero antes de la liberación van a hacer muchas cosas. Reúnanse en las casas. Y usted sabe que cuando se toma la decisión y Faraón se resiste, el Señor le dice: tranquilo, Moisés, yo le voy a enviar de todo. Entonces le envía 10 plagas. Entonces Salmo 91 dice: ni plaga. ¿Qué dice? Ni plaga, ¿qué? Pero es sobre los que habitan bajo la sombra de ¿qué? Los que están bajo la autoridad de ¿quién? El señorío de ¿quién? De Dios. Tranquilos, 10 plagas. La número 1, sobre la sangre. Todos los ríos se llenaron de sangre. Ranas, eso habían ranas en las casas, pero no en las casas de los israelitas. No deje que las ranas entren a tu casa. Ese es otro tema. Después envía ¿qué? Piojos. Imagínense, hermano, ¿a cuántos de nuestras hijas les pegaron los piojos? ¿Ah? ¿Sí o no? A la mayoría. Y más a las cristianas que tienen el cabello largo, pues. Y nada más con uno. Y cuando, ¡ay, encontré uno! ¡Ay, encontré otro! Le conté 10, pero esta es una plaga de piojos. Y era no solamente sobre los egipcios, sino sobre animales. Imagínense ese descontrol. Luego una de moscas, porque es que no estaba, no quería Faraón soltar al pueblo. Entonces manda una plaga en el ganado y se estaba muriendo todo a la provisión. Después les envía una de úlceras.
otra de granizo, otra de langostas y otra de oscuridad de 3 días. Pero la última es donde quiero referirme hoy, porque fue la última. Y en la última plaga es que el Señor le manda a ordenar: enciérrense en casa y van a hacer un sacrificio, porque lo que viene, ya esto no más. Mire, hermano, cuando Dios determina algo, eso nadie lo detiene. Y Dios le envía una plaga, le envía 2, le envía 3. No le estoy diciendo que Dios le va a enviar plagas a tu casa, pero amigo que está en esta mañana, Dios ha enviado la palabra. Gracias a Dios que ya no envía plagas. Gracias a Dios, amigo, que Dios no te ha enviado una enfermedad. Si alguien te dijo esa enfermedad, Dios te la envió. No, Dios no envía una enfermedad para que le creas a Él. Él ha enviado el evangelio para que le creas. Alguien que dé un aplauso al Señor en esta hora. Pero la última plaga iba a tocar a las familias. Eso es otra cosa. Las demás tocaron muchas cosas, pero esa fue la que tocó a la familia directamente. Todas fueron terroríficas, pero creo que la peor fue la muerte de los primogénitos. Claro, las demás de ahí en adelante, pero esta tocó directamente a las familias, porque la autoridad de Dios estaba siendo visible sobre el autoritarismo de Faraón. O sea, Dios le estaba diciendo a Faraón: ¿tú crees tener autoridad sobre mi pueblo? No, tú no tienes ninguna autoridad sobre lo que es mío. Escúchelo bien, eso es un principio de vida cristiano. Ese es un principio de vida espiritual. Tú crees que tienes autoridad sobre mi pueblo, aunque va a ser un pueblo duro, es mi pueblo. Y esto es un llamado a alguien, hermano, aunque en su casa, se lo prediqué hace poco, aunque su casa a veces se vuelve un infierno, quiero decirle que debe recuperar la autoridad espiritual, porque esas almas le pertenecen a Dios. Esos hijos le pertenecen a Dios. Haz visible la autoridad de Dios. Aleluya. Dios preparó al pueblo para esta última plaga, y era la muerte. Y le dijo: será la última, porque esta última el faraón no va a poder resistirla. Se le murió ganado, se le murió la cosecha, se le murió todo, pero espere que se le muera el hijo, a él y verá. Así es Dios con los que Él ama. Y quiero decirle a alguien: Dios ama a tu familia, Dios los ama. Dios ama a tu esposo que no quiere entender. Dios, Él lo ama. Amén. Pero tú debes llevar autoridad espiritual a tu casa. Tú no puedes dejar que el pecado gobierne en tu casa, aunque todos sean impíos. Tú eres la luz. Le repito, tú eres la luz. Hay algo que Dios ha puesto en ti. Eso se tiene que ver por encima del autoritarismo de Satanás, que quiere hacer creer que Él es el dueño de las almas. Y convocó a todas las familias. Se reunieron en casa. Diga: me debo reunir en casa. Porque Dios había escogido el día, la noche, la última noche de cautiverio. Dios ya la había escogido. Cuando tú lees bien el contexto de todo el capítulo, nos damos cuenta que Dios, escuche bien, Dios da la orden, escoge el día y hace el plan. Dios da la orden, escoge el día de la liberación y hace el plan para la liberación. Él dice: ya se llegó el momento. Y le dijo a Moisés: habla con el pueblo de Israel, porque quiero decirle que cuando obedecemos el mandato de Dios a través de su palabra, tu familia puede ser liberada de la esclavitud del pecado. Cuando
tú entiendes que hay que obedecer. Por eso en una de las enseñanzas el Señor nos decía: yo soy el responsable de mantener la presencia de Dios en mi casa. Yo no puedo pretender que otros cambien si yo no cambio. No puedo pretender que otros den ejemplo cuando yo no doy ejemplo. Pero cuando yo obedezco la palabra de Dios, amén, estoy abriendo la posibilidad de que Dios libere del cautiverio a mi familia. Alabe a Dios, alabe a Dios. Dios nos viene convocando durante estas enseñanzas, amén, a tomar el control de nuestras casas. Pero yo quiero hacer varias preguntas hoy. ¿Cuántos ya hemos puesto en práctica esta palabra? ¿Cuántos ya ordenaron su casa? ¿Cuántos? Porque usted se puede acordar de toda esta enseñanza. Uy, el pastor se predicó una serie hermosa sobre las casas. Y yo, gracias por decirme que Dios me usa, pero ese no es el motivo principal. Ese no es el fin de la palabra. El fin de la palabra es que yo traiga el mensaje de Dios y usted y yo pongamos en práctica la palabra. ¿Cuántos ya ordenaron sus casas? ¿Cuántos? ¿Cuántos ya, amén, y se hicieron responsables de mantener la presencia de Dios en sus casas? Ahora, ¿cuántos ya escogieron un lugar o un cuarto de guerra en su casa? Dígame. ¿Se acuerda cuando predicamos sobre eso? Yo tenía el campamento el fin de semana y me metí a mi cuarto de guerra. Yo le dije: Señor, aquí estoy. Y ahí es donde libero mi vida en el Señor, amén, y le entrego todo. ¿Cuántos ya escogieron un lugar en su casa para librar la guerra espiritual que hay en sus hogares? Ya lo escogió. Ya escogió allá un rinconcito. No tiene que ser una habitación grande, sencillamente un rincón donde usted lo tenga bien organizado y diga: este va a ser mi cuarto de guerra. Este va a ser. ¿Cuántos ya lo escogieron? ¿O todavía estás peleando tú solo? ¿Cuántos ya escogieron ese lugar predilecto? ¿Cuántos ya empezaron a tomar posesión de su casa, orando por cada rincón de ese lugar, de esa habitación? ¿Cuántos ya caminaron? No sé si usted tomó la palabra o tomó el desafío de fe, amén, pero amén, si tú ya entendiste esta palabra, tú toma posesión de tu casa. Métete a un cuarto de tus hijos, métete al otro cuarto de tu hija, métete al cuarto donde tú duermes con tu esposo, ve a la cocina, siéntate ahí en el comedor sola o solo y diga: Señor, cuando esta noche venga mi familia y se siente en este comedor, algo van a sentir, porque hay una atmósfera espiritual que yo he creado en esta casa. ¿Será que alguien entiende lo que hemos venido enseñando en este lugar? ¿Cuántos ya abrieron la puerta de sus casas para que no solamente sean salvos los suyos, sino los que están en su sector? ¿Cuántos levantaron la mano y dijeron: yo voy a predicar en mi casa? No necesito ser un predicador, amén, pero si doy buen testimonio, soy buen hijo de Dios, si soy sumiso a la autoridad, yo tengo, amén, el respaldo de Dios. Voy a empezar a predicar en mi casa. ¿Cuántos ya abrieron sus casas? Dios les dijo: se encierran en las casas, tomarán un cordero y lo sacrificarán, tomarán la sangre del cordero y la rociarán en el dintel de la puerta. Los dinteles, el que sube, va, o sea, totalmente todo el dintel, los parales que están a los lados y la parte de arriba, ahí van a rociar la sangre. Eso tiene un estudio hermoso en el Nuevo Testamento. Cuando ya, amén, lo habían hecho,
Recuerden que cuando ustedes pinten ninguna casa de los israelitas, todas deben tener, y todas las casas de los israelitas estaban pintadas de la sangre de ese cordero que habían ofrecido. El Señor les dijo: esta comida la pueden comer, la otra no la pueden comer, la van a quemar. Si sobra, había mandamiento. Y el pueblo de Israel cumplió a cabalidad todo, porque sabía que en la noche el Señor iba a pasar, iba a morir. Y si había una casa de un israelita que había desobedecido, en ese lugar entraría el ángel de la muerte y mataría al primogénito. Pero qué bueno es cuando la obediencia está en nosotros. Qué bueno cuando yo estoy dispuesto a obedecer en mi casa, porque ahí está la protección de Dios a favor mío y a favor de los que habitan en mi casa. Alguien que alabe a Dios con libertad en esta hora. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le diga al que está a su lado: yo sé de lo que me están predicando. Dígale. Si ustedes obedecen, yo pasaré y veré que esté la sangre rociada en los dinteles de la puerta. Yo veré, dice la Biblia, veré. Si no veo, esa casa será posesión de cautiverio del enemigo. Habrá muerte. Y hay algunas casas que no están protegidas porque no está la autoridad espiritual en un hijo de Dios. Hay familias que están viviendo muerte espiritual. Pero quiero decirle a alguien en esta hora: si tú obedeces y obedecemos la palabra de Dios tal y como Él la ordena, amén, tu casa estará protegida, porque ni plaga tocará tu casa, amén, ni plaga tocará tu morada. El diablo se podrá acercar, pero hay un hijo que está bajo la sangre del cordero. Hay un hijo que habita ahí bajo la sangre. Oh, alguien debería darle gloria con libertad en esta hora. He aquí el Cordero de Dios que está con nosotros. Aleluya. Por eso cuando vea la sangre, pasaré de largo. Pasaré. Alguien necesita retomar la autoridad espiritual en su casa. Porque quiero decirle, porque el diablo anda como. Nadie vaya a decir: uy, allá pusieron el león y la Biblia dice que anda como. Es que el diablo no es león. Es mejor decir de una vez: es como se quiere parecer. Déjeme, si usted necesita más aclaración, el Señor es el león y Satanás es el gatico que se quiere creer león. Oh, aleluya. Aleluya. Amén. El diablo anda como león, trata de rugir, pero dentro de una casa de un cristiano está el león que ruge. Oh, aleluya. Aleluya. Ese es otro tema para predicar. Cuando pinten los dinteles de su casa, entren y coman la carne asada.
¿Sabe cómo van a comer? Esto se llama disposición. Esto se llama disponibilidad. Esto se llama determinación. Esto se llama yo estoy dispuesto para la victoria. Lo comerán ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque ha llegado la Pascua del Señor. La Pascua del Señor es la liberación, es la victoria. Ha llegado la victoria para el pueblo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no solamente tú has obedecido y has recuperado la autoridad espiritual, tú tienes todo ya listo y dices: nos vamos para la iglesia, porque cuando se recobra la autoridad espiritual, tú invitas a tus hijos, dices: mamá, sí, yo sé que tengo que ir. Ya no es esa respuesta de odio, esa respuesta donde hay un odio y una amargura contra la iglesia. No, porque están viendo a alguien bajo la autoridad de Dios y dice: mamá, yo sé que debo ir. Listo, hijo, allá lo espero cuando quiera ir. Y cuando tú empiezas a recuperar la autoridad, tú estás listo para lo que sea. La victoria viene para ti. Adore a Dios, adore a Dios. Imagínese el movimiento en las casas de los israelitas esa noche. Imagínese. Usted se puede imaginar. Nada más imagínese todo organizándose para el sacrificio, organizando el vestido, el calzado. Pongamos, porque hay que comer rápido. Que no, había movimiento. Imagínese allá a la distancia. Imagínese a la distancia las casas de los egipcios y todos mirando las casas de los israelitas, mirando y diciendo: ¿qué está pasando? Hay mucho movimiento en las casas. ¿Sí o no? Porque ahí estaba, aquí estaba el pueblo, aquí estaban los egipcios, aquí estaban todos. Todos estaban ahí, aquí estaban los egipcios. Y yo creo que miraban a la distancia y decían: ¿por qué hay tanto movimiento en las casas de los israelitas? ¿Qué estará pasando? Es que cuando alguien obedece la palabra, algo empieza a moverse en la casa. Alguien va a decir: algo diferente ya está pasando en la casa de mi vecino. Antes mantenían peleando, ahora se siente una paz. Es que hay algo que se mueve dentro de tu casa. La victoria está cerca sobre una casa cuando se obedece. Porque mientras en la casa de los israelitas había alegría, en las otras casas había lloro. En las casas que se movía gritos de victoria, en las casas de los egipcios había angustia, porque dice la palabra que se gritaban: amén, ha muerto mi primogénito. Pero ¿qué pasa en las casas de los israelitas? ¿Por qué no vemos ese movimiento? ¿Por qué vemos que ellos están encerrados? Es que cuando alguien cierra la puerta de su casa y saca al enemigo de su casa, hay uno solo que se mueve, porque la victoria se encuentra encerrado en la casa. Ahí es donde Dios nos da la victoria. Porque en unas casas se apoderó la muerte, pero en otras casas se apoderó la vida. Hay movimiento en las casas. La autoridad de Dios. Ha llegado la sangre que va a limpiar. Y se necesita un padre de familia que se levante con autoridad espiritual nuevamente en su casa,
Pastor, es que mi esposa, tú debes tener autoridad, tú como varón. No, es que mi esposo, no, tú como mujer debes tener autoridad espiritual. Tú no puedes dejar que el enemigo tome posesión de tu casa. Pastor, pero usted nos predica eso. A mí me ha pasado en varias casas donde hemos vivido. El enemigo se ha querido meter porque el enemigo es un usurpador. El enemigo vino a matar, a destruir. Él viene y en una casa donde estuvimos, porque uno llega a casas en arriendo y no sabe qué ha pasado en esa casa, qué hacían en esa casa. Uno no sabe qué ha pasado. Por eso lo primero que hay que hacer antes de tomar una casa en arriendo, ahí cuando llega ese primer día, ore. No han orado. Ore de aquí en adelante, porque uno no sabe qué hicieron en esa casa. Porque en esa casa pudieron haber invocado a Satanás, pudieron haber invocado a los demonios. Y en una casa donde llegamos, un tercer piso en Bello, amén, un día llegué después de un culto a casa, iba solo, mi familia no estaba, y abrí la puerta de mi casa. Y cuando abrí la puerta de mi casa, una ventana que estaba cerrada se abrió con mucha violencia. Primero yo pensé y dije, no, eso fue el viento. Volví, la cerré y me aseguré que tuviera chapa, y la aseguré. Cerré la puerta y otra vez que se dio contra la puerta. Yo dije, no, eso es que está haciendo un viento muy recio. Y volví, la cerré, y la segunda vez me aseguré, porque nunca le doy la primera opción al enemigo, porque no le doy la importancia que él no se merece. Pero la tercera vez volvió otra vez a abrirse la ventana y se dio contra la pared. Y yo dije, no, esto ya no es algo normal. Aquí hay alguien que quiere entrar a mi casa. Aquí hay alguien que quiere hacerme meter temor y miedo. Pero el diablo se equivoca, porque si hay un hijo de Dios que ha sido lavado bajo la sangre del Cordero, no hay espacio para diablo, para demonio. Nadie puede poseer. ¿Será que hay un pentecostal apostólico que sabe lo que le predico? Porque mi casa, ¿a qué hizo, pastor? Pues le invoqué, ¿quién? Y me quedé frente a la ventana, mirando la ventana abierta, como si estuviera viendo al diablo tratando de entrar, o el espíritu, el demonio, no sé qué era. No vi nada, pero me di cuenta que era el enemigo, y me quedé mirando la ventana abierta y dije, en el nombre de Jesús, no sé quién te ha enviado, porque alguien envía a veces. No sé quién te ha enviado. En el nombre de Jesús, esta casa es casa, amén, del Espíritu Santo. Aquí se mueve el poder de Dios. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Escuche, cerré la ventana y me quedé parado. Si me abro, le vuelvo y le invoco, no volvió a nuevamente abrirla, porque el diablo conoce. El diablo conoce la casa de un hijo de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Aplauda a Dios, aplauda, ya termino. Cuando tú recuperas la autoridad espiritual sobre tu casa se convierte en casa del alfarero. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y vas a escuchar mi voz y voy a decirte qué voy a hacer con la casa de Israel. Ellos me han desechado, ellos me han dado la espalda, pero venga, yo quiero volver a hacer algo nuevo en ustedes. Yo quiero que en mi casa hay algo nuevo. Porque cuando yo recupero la autoridad espiritual, el alfarero llega a mi casa.
y toma posesión de mi casa. El alfarero empieza a moldear, empieza a trabajar en la rueda, haciendo nuevas vasijas en mi casa. Las vasijas que están quebradas, el alfarero las vuelve a hacer de nuevo y empieza un gran movimiento en mi casa. El alfarero está trabajando en la rueda. No importa que los de mi casa no tengan la imagen de Dios en sus vidas, no importa que mis vecinos estén quebrados por el pecado, en mi casa es casa del alfarero. Él puede hacer algo en mi casa, que cuando un vecino llegue quebrado, el alfarero lo tome y lo moldea a su imagen y semejanza. ¿Cuántos no desean que sus familiares asistan a la iglesia para que Dios trate con ellos? ¿Cuántos queremos? Pero quiero decirle algo más importante hoy. Pero hemos dejado que pase el tiempo y no sucede. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha invitado a su familia y nada que llegan? Pastor, estoy esperando. No, quiero desafiarlo hoy a algo. ¿Qué tal si hacemos que suceda mejor en las casas? Se lo explico. Usted ha tenido un deseo de traer a sus familiares y vecinos acá y no vienen, porque usted sabe que cuando los traemos acá, Dios puede hacer cosas extraordinarias en su vida. Pero ¿qué tal si hacemos que suceda en las casas? Porque está pasando el tiempo y nada, y no viene. ¿Cuántas veces ha invitado a la hermana Gloria a su familia? Muchas, todos los días la invita. Y queremos, y qué bueno que puedan venir, y el jueves vamos a llenar esto de almas. Pero ¿qué tal si no será más fácil hacer que suceda en la casa? Porque si no vienen aquí, pues vamos allá. Si no vienen al templo, pues vamos a las casas. Vamos a llevar la gloria de Dios a las casas. Vamos a transformar las vidas en las casas. ¿Usted se imagina que su hijo sea quebrantado en tu casa? Usted se imagina que ver a tu esposo pidiéndote oración, cuando antes decía no, pero que te pida oración en tu casa. No, vamos a la iglesia. No, aprovecha en tu casa, aprovecha. Porque cuando tú tomas la autoridad espiritual en tu casa, ese hijo rebelde se va quebrantando en las manos del alfarero, y él no se está dando cuenta. O alguien se dio cuenta cuando Dios transformó su vida. Ve, yo porque empecé a dejar esto, porque no volví a pensar en esto, no volví a actuar así. Y cuando empezó, no sabemos, porque la obra del Espíritu Santo es como los huesos que nacen en el vientre de una madre. Nadie sabe cómo es que se forman. Así es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, que el alfarero tome posesión de tu casa, y que ese padre de mal carácter, Dios lo va a montar en la rueda y lo va a empezar a moldear. Cuando tú recuperas la autoridad espiritual en tu casa, se convierte en la casa del pan. Esta historia tuvo lugar en el país de Israel. Todo es en Israel. Todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. Amén. En esa época no hubo cosecha, la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, o sea, de la casa del pan, porque Belén significa casa del pan, de la región de Judá, se fue a vivir a Moab, porque allí sí había comida. Y el esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y sus hijos Mahlón y Quilión salen de Belén, de la casa del pan, para irse a Moab, un lugar lleno de maldad, porque la descendencia de los moabitas vino de una relación de incesto entre Lot y su hija mayor. Cuando sales de la casa del pan, tendrás que volver a la casa del pan, porque en Moab se acaba la provisión, pero en la casa del pan
Mira, hermano, tú puedes hacer de tu casa la casa del pan, porque si tú tienes al Dios de la casa del pan, si tú tienes al Dios de Belén, de Judá, ahí va a haber provisión suficiente para tu familia. Hay movimiento. Por eso Noemí tuvo que volver a la casa del pan. Porque algunos, cuando no retoman la autoridad espiritual de sus casas, traen a los moabitas a habitar la casa, a la provisión, a esa provisión que escasea, a esa provisión. Por eso al pecado hay que limpiar nuestras casas, hay que reprender al enemigo que toma posesión de nuestras casas. Por eso hay movimiento. Y dice, amén, que Noemí tuvo que regresar a Belén otra vez. Yo tengo que regresar porque en Belén es donde hay bendición. Porque a veces creemos que no hay bendición, como Noemí creyó, pero ella tenía que haber esperado, porque el Dios de Belén, ahí iba a nacer el que iba a ser el Señor del pueblo de Israel y de todo aquel que le creyera. Qué bueno que alguien convierta su casa en la casa del pan. No puede faltar el alimento espiritual en tu casa. Mamá que estás leyendo, papá que estás leyendo, hijo que estás leyendo, que te encuentren leyendo la palabra. Ese es el anzuelo para un padre y una madre. Cuando tú sacas, ay, llegó papá y me va a encontrar leyendo la palabra. Cuando tú tienes y haces de tu casa la casa del pan, usted está leyendo la palabra, y ese papá va a preguntar: ¿y qué tanto lees en la Biblia? Es la oportunidad para alimentar a tu padre, es la oportunidad para alimentar a tu madre y a tus hijos, a tu vecino. ¿Y por qué te veo leyendo la Biblia ahí afuera? ¿Qué es lo que lees ahí? ¿Qué es lo que estás leyendo? Ese es el anzuelo para que alguien reciba el pan de vida. Ese es el anzuelo para que alguien se alimente de Dios. Porque si en tu casa hay palabra, la palabra libera, purifica, santifica, transforma. Que no falte el pan en tu casa. No le estoy hablando del pan material, le estoy hablando del pan espiritual. Porque esta palabra, cuando se predica, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso ahí es donde empezamos a sembrar la palabra, la mejor semilla, para que el enemigo tenga que irse con sus mentiras de tu casa. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que predican mi palabra, a los que predican mi mensaje, a los que predican este evangelio de salvación. Y estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted se imagina que en su casa alguien sea liberado? ¿Qué tal si se ve en su casa a los que no han hablado en lengua recibir el Espíritu Santo, pero en la casa? Yo creo que hay movimiento en las casas. ¿Sabe qué está pasando en las casas de Misión Almas? El líder me contaba, en una casa, en una vereda, alguien había declarado estar enfermo de cáncer. Y amén, nuestro líder con el grupo de misiones fueron hasta esa casa. Estaban orando, clamando al Señor, y después del tiempo la señora dijo: yo tengo que decir algo. La persona que tenía cáncer dijo: ya me siento totalmente sana, porque hay un Dios que se mueve en las casas. No sé si usted quiere un milagro en su casa. Lleve la palabra de Dios, lleve las promesas de Dios, lleve los mandamientos de Dios a tu casa. Alguien puede hablar en lenguas en tu casa. Alguien puede recibir sanidad en tu casa. Alguien puede recibir la revelación en tu casa. Porque sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y por último,
Cuando tú recuperas la autoridad espiritual, hay movimiento en tu casa y tu casa se convertirá en la casa del aceite. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto, amén, y tu siervo era temeroso de Jehová, pero dejó algunas deudas y el acreedor quiere tomar a mis hijos en parte de pago. ¿Qué haré yo?, le dijo Eliseo. Amén. Entonces declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos, porque los vecinos están vacíos. Ve a los vecinos, pide muchas vasijas, pero no pocas. Pide muchas, porque esa implícitamente, amén, y podemos hablar de que son las vidas de las personas que están vacías, que son demasiadas, muchas. Pide vasijas, trae más vecinos a tu casa, trae a los que están vacíos, tráelos, porque a veces creemos que no tenemos. Ay, pastor, ¿cómo evangelizo? Tú tienes el aceite. Por eso la mujer clamó al profeta que le ayudara. El profeta le hace la pregunta y sería ilógico, porque la mujer ya le había dicho que no tenía nada. Ella creía que no tenía nada y lo poco que tenía lo había despreciado. ¿Cuántos desprecian la palabra de Dios y no la predican? Eso es despreciar. ¿Cuántos ven a un vecino necesitado y no le hablan? Están vacíos. Y quiero decirle que aún había despreciado el poquito de aceite. Quiero decirle que esta iglesia no tiene poquito aceite. Quiero decirle a alguien que esta iglesia no tiene poco aceite. Esta iglesia tiene el aceite suficiente del Espíritu Santo. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios. Ve a tus vecinos. Ve con tus hijos y trae vasijas. Salieron, eso sucedió en una casa. Diga conmigo: sucedió en una casa. Y los hijos salieron: traiga, entre y salga, 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 entre y salga. Ya no hay más. Enciérrate en tu casa. Mire lo importante de la obediencia a Dios. Enciérrate en tu casa. Porque alguien hubiera pensado: pero pastor, yo tengo muy poquitico, yo no sé evangelizar, no sé cómo hacerlo, tengo tanto. Hermano, nosotros, créame, se lo digo en el nombre del Señor, tenemos lo más grande, lo más poderoso en nuestra vida. No menosprecies lo que Dios ha hecho contigo. Nos lo predicaron el día jueves en este lugar. No menosprecies el poder que ha reposado en tu vida. No menosprecies el evangelio que has recibido. No menosprecies la salvación que ahora tienes. Enciérrate, qué bueno obedecer. Pero el profeta, mire, no discuta los procesos. Yo quiero predicarle en algunos días: enamórate del proceso, no solamente de tu sueño y de tu deseo. Enamórate del proceso que te va a llevar a cumplimiento de tu sueño. Enamórate del proceso. Pero el profeta hubiera podido hacer el milagro y listo. Pero lo que pasa es que no queremos hacer el proceso. Enciérrate, mete a tus hijos y empieza a llenar vasijas. Y los hijos: listo mamá, cerrada la puerta. Y aquí había una vasija, aquí había otra, listo. Tú te encargas de llevar la parte de atrás llenas y tú me las traes y yo voy llenando. Amén, porque en la mano tenía la promesa. Primero había obedecido, y cuando hay obediencia hay promesa de Dios que se cumple. Aleluya. Y empieza a llenar la una, y el otro hijo viene y la lleva. El otro le trae la vacía y la llena, el otro la lleva. Imagínese lo que pasaba en esa casa. ¿Sabe qué pasaba en el interior de esa casa? Hay movimiento en esa casa. Las manos de los hijos estaban llenas de aceite.
el vestido de ella o la túnica, y la túnica de los hijos estaba llena de aceite, porque en el llevar y en el traer ellos se untaban de ese aceite. Amén. Las paredes de la casa, aleluya, tenían aceite, porque aquí dejó una y quizás se tenía que tener para bajar a algún lado. Tenía aceite en sus manos. El piso estaba lleno de aceite. ¿Qué quiero decirle en esta mañana? Cuando conviertes tu casa en la casa del aceite, el milagro glorioso del mover de Dios estará en tu casa. Adore a Dios. Adore a Dios. Todo está impregnado de aceite, todo. El vecino que llevaste vacío se llenó de aceite, porque tú tienes aceite. ¿O no pediste en algún momento el derramamiento del Espíritu Santo, el aceite de la unción sobre tu vida? Pues lleva una vasija vacía a tu casa y ponla ahí, que Dios se encargará de llenar. Nosotros no podemos llenar esa vida vacía, pero cuando tú le crees a Dios y abres tu casa para aquellos que no tienen a Dios, amén, hay uno que va a decir: yo hago el milagro. Lleva la vasija vacía, lleva a ese vecino que está lleno de pecado, que yo me encargo de limpiarlo. ¿Crees que tenías poco, mujer? Y tenías lo suficiente, pero no te habías dado cuenta. Por eso ahora paga las deudas y vive con lo que te queda. Ese pago de la deuda, el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora vive con tu familia el milagro de la salvación. Ahora vive con tu familia el milagro de la conversión. Ahora vive tu familia, tu deseo ha sido cumplido, porque hay movimiento en tu casa. Escúcheme algo. No sé si usted alcance a dimensionar lo que Dios quiere hacer, pero el enemigo quiere tomar posesión de sus casas, créame. Yo no soy de los que busco al diablo, créame. Yo no le estoy, ahí está, no, porque no le doy importancia. Pero el enemigo siempre trata de buscar, y yo sé que lo ha buscado a usted por ahí, por los laditos, porque él anda por ahí buscando a ver qué hace, qué confundir, qué hacer. El enemigo ha tratado de hacer muchas cosas con mi vida, con mis hijos, con mi familia, con mi ministerio. El enemigo ha querido hacerme confundir. Pero ahí, cuando yo me encierro en casa, yo sé que mi casa está convertida en una casa del alfarero, en la casa del pan, en la casa del aceite. En mi casa el enemigo no puede entrar. Y si él trata de entrar, hay un Dios que me dice: ojo que por ahí viene, ojo que ahí se acerca. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que nos paramos. Hay un padre de familia que necesita pararse frente a su propia casa, a su propia familia. Aquí las cosas van a cambiar, porque la autoridad mayor de esta casa es el dueño de nuestras almas. Aquí el señorío es el de Cristo en esta casa. Yo le he predicado muchas cosas que me ha pasado con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, conmigo mismo. Porque cuando alguien decide creerle al Señor, el enemigo no se va a quedar quieto. Por eso no pelees solo esto.
No pelees con tus propias fuerzas, se lo prediqué hace poco. Toma posesión de tu casa. Toma posesión de tus hijos. Toma posesión de tu esposo, de tu esposa. Toma posesión de tu sector, ahí donde predicas la palabra, en ese barrio. Abre la puerta. Por eso primero hay que ordenar la casa, para abrirle la puerta al Señor, para que haya movimiento en la casa. Trae a alguien a tu casa, enséñale, muéstrale la palabra, muéstrale el camino, porque en tu casa es donde estará, amén, impregnado el aceite del Espíritu Santo. Por eso ahí va a pasar el milagro en tu casa. El enfermo se sanará, el que se había ido va a regresar, porque en tu casa hay movimiento. Ubíquese en pie, por favor. ¿Cuántos son portadores del aceite del Espíritu Santo? Unges mi cabeza con aceite. Mi copa, mi vida está rebosando. Esa copa es tipo de nuestra vida, pero si está rebosando del aceite o está rebosando de otras cosas. Y yo quiero invitar a alguien en esta mañana. Aleluya. Dios tiene un propósito con esta palabra, con estas enseñanzas. No sé si usted pueda tomarlas en su corazón y ponerlas por obra en tu casa. Y yo quiero retar en esta mañana un desafío de fe sobre alguien, sobre una esposa que ha estado luchando con su esposo. Pastor, pero yo oro. Pero ¿qué tal si cambias la oración y te conviertes en una guerrera de oración, y tomas tu carácter espiritual y recuperas la autoridad espiritual y diga: ya no más, Señor? Yo quiero retar a alguien, a un hijo, a un esposo, a una esposa. Yo quiero retar a una familia que quiera decir: Señor, vamos a abrir la casa porque queremos ver al vecino salvo. Vamos a traer las vasijas vacías a nuestra casa. Vamos a traer las vasijas, amén. Yo voy a traerlas y tú vas a llenar las vidas vacías de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Levanta tus manos, ubíquese en pie, por favor. No sé si usted quiere un movimiento extraordinario del Espíritu Santo en tu casa. Los que quieran un movimiento extraordinario en sus casas, acérquese, saquemos 2 o 3 minutos nada más. Venga aquí al altar. Aleluya. Amén, amén. Venga, no lo piense mucho. No mire al que viene. Véngase usted, véngase usted. Véngase usted, Dios le ha hablado. Algo extraordinario va a pasar en tu casa. Uno va a algunas casas y uno dice: oh Señor, qué difícil será para ellos vivir acá, a un hijo de Dios. Y uno visita algunas casas donde aún ni siquiera al pastor lo saludan. Imagínense a la familia menos. Porque si es así con un desconocido, con los conocidos menos. Y eso no es en contra de nosotros. Eso es lo que hay en ellos. Y a uno le da tristeza si ellos entendieran quién está tomando posesión de sus vidas. Pero si hay alguien que desafía la fe en esta mañana, si hay alguien que desafía la fe de esta mañana y dice: yo quiero un movimiento extraordinario en mi casa, yo soy el que voy a gestar ese ambiente espiritual. Y que alguien no se quede con esta palabra en su oído físico, sino que llegue a su alma y la ponga en práctica y llegue acá y diga: después de que yo escuché esa palabra, después de que
esa serie de enseñanzas, yo puse en práctica toda la palabra, pastor, y aquí traigo este mensaje de victoria, aquí traigo este testimonio, porque en mi casa están sucediendo cosas grandes. Levante su mano, alguien que empiece a orar, alguien que empiece a orar. Amén, amén. Alguien que empiece a orar. Del amanecer hasta el anochecer. Algo va a pasar en tu casa. Algo va a pasar en tu casa. Algo extraordinario. Vas a orar por un enfermo y se va a sanar. Alguien va a orar por un enfermo y se va a sanar, pero en la casa. Alguien va a orar por un pecador y va a ser libre. Alguien va a orar por un apartado y se va a reconciliar en casa. Alguien va a orar por alguien que no ha hablado en lenguas y ahí va a hablar en lenguas en la casa.